Bienvenidos a una leyenda más en los susurros de los espíritus. Hoy conocerán la verdadera historia de La Llorona. En lo profundo del corazón de México, donde las sombras danzan con antiguos secretos, resuena una historia. Una historia susurrada por el viento. Una balada escalofriante de amor, traición y dolor eterno. Es una historia que ha perseguido a generaciones. Sus lamentos melancólicos resonando a través de los pasillos del tiempo. La leyenda de La Llorona. El viento lleva sus llantos, resonando a través de llanuras desoladas y ruinas olvidadas. Cada gemido doloroso, un testimonio de su eterno sufrimiento, un escalofriante recordatorio de su acto indescriptible. Algunos dicen que una vez fue una mujer de belleza incomparable, su corazón consumido por un amor que ardía con la intensidad de 1000 soles. Pero el amor, como sabemos, puede ser un arma de doble filo, capaz de infligir las heridas más profundas. Impulsada por un dolor tan profundo, cometió un acto tan atroz, tan imperdonable, que se condenó a vagar por el plano etéreo por toda la eternidad. Esta noche nos adentramos en las sombras, despegamos las capas de la leyenda y descubrimos la verdad detrás del escalofriante lamento de La Llorona. La leyenda, amigos míos, tiene sus raíces en el corazón del antiguo México. Una época en que los conquistadores vagaban, sus armaduras brillaban bajo un sol sediento de oro. Ella era conocida como María, una mujer de belleza impresionante. Cabello como alas de cuervo, ojos como pozos de obsidiana, una sonrisa que podía avergonzar al sol, su voz, una melodía que podía encantar a los pájaros de los árboles. Pero María, ella llevaba una oscuridad dentro de su corazón, una oscuridad nacida de un amor traicionado, un amor perdido por los crueles caprichos del destino. Su amado, un conquistador español, le había robado el corazón solo para romperlo con la promesa de un amor que nunca podría darle realmente. Consumida por el dolor, llevada al borde de la locura, María llevó su dolor a la orilla del río. El río, dicen, corrió rojo esa noche. María, con el corazón destrozado, la cordura perdida, había ahogado a sus propios hijos, su risa silenciada para siempre bajo las turbias profundidades. El peso de sus actos se le vino encima, la horrible realidad de lo que había hecho destrozando los últimos vestigios de su cordura. Sus gritos, llenos de la agonía pura del remordimiento de una madre, resonaron en la noche. Un lamento escalofriante que perseguiría a los vivos durante siglos. Los aldeanos, atraídos por sus gritos, la encontraron en la orilla del río, su rostro una máscara de desesperación, su ropa aferrada a ella como los fantasmas de sus pecados. La llamaron La Llorona, la mujer llorona, un espectro ligado para siempre a las aguas que habían cobrado la vida de sus hijos. Pero los susurros, amigos míos, hablan de algo más que dolor y remordimiento, insinúan una verdad más oscura, un pacto más siniestro hecho en esa fatídica noche, porque algunos dicen que María, en su desesperación, hizo un trato con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Ofreció su alma, su propia esencia, a cambio del poder de encontrar a sus hijos, de reunirse con ellos en la otra vida, sin importar el costo, y la entidad, cualquiera que haya sido, aceptó. Pero la reunión que ella anhelaba no estaba destinada a ser. En cambio, fue maldecida a vagar por la tierra, buscando eternamente a sus hijos perdidos, sus llantos un canto de sirena, atrayendo a las almas desprevenidas a su perdición. Y así, la leyenda adquiere un nuevo y más aterrador significado. Los susurros se extendían como la pólvora por los pueblos. Cuentos de niños que desaparecían de sus camas, sus risas reemplazadas por el escalofriante lamento de La Llorona. Los pescadores hablaban de haber visto su figura fantasmal deslizándose sobre el agua, su vestido blanco brillando bajo el cielo iluminado por la luna. Algunos susurraban que ya no buscaba a sus propios hijos, sino a cualquier alma inocente para arrastrar con ella al abismo acuático. El miedo, como una enredadera, se apoderó de los corazones de los aldeanos. Pero había otros susurros más oscuros, que hablaban de una marca, un símbolo de la maldición de La Llorona, grabado en las mismas almas de aquellos a los que había tocado. Decían que aquellos que la habían visto, realmente la habían visto, cambiaban para siempre. Atormentados por pesadillas de agua arremolinada y llantos fantasmales, sus días contados por el eco de su desesperación. La marca, decían, era un signo de perdición inminente.
Un faro que atraía a la Llorona hacia ellos, sus llantos se hacían más fuertes, su presencia más insistente, hasta el día en que los reclamaba como suyos. La verdad, envuelta en sombras y miedo, seguía siendo esquiva. En lo profundo del corazón de la Ciudad de México, un curtido historiador, consumido por el enigma de la Llorona, se dedicaba a leer antiguos textos. Su nombre era Alejandro, un hombre que había dedicado su vida a separar la realidad del folclore, un erudito obsesionado con descubrir la verdad detrás de las leyendas. Había pasado años, con los ojos cansados por el peso de innumerables documentos, buscando un destello de algo nuevo, algo intacto, algo real en el vasto mar de cuentos inventados que rodeaban a la Llorona. Sus dedos, nudosos por la edad, recorrieron la tinta descolorida de un manuscrito olvidado, un documento aparentemente perdido en el tiempo, escondido en las entrañas de una biblioteca en ruinas. Hablaba de un capítulo oculto, una historia secreta nunca antes revelada. Un capítulo que profundizaba en los orígenes del pacto de la Llorona, un capítulo que desvelaba la verdadera naturaleza de la entidad con la que había negociado. El manuscrito, escrito en un dialecto casi totalmente perdido en el tiempo, hablaba de símbolos, de glifos grabados en las paredes de templos olvidados. Estos glifos, según el texto, no eran meramente decorativos, eran una forma de comunicación, un lenguaje utilizado para comunicarse con entidades del más allá. Alejandro, con la mente aguda, a pesar de los años que había pasado encorvado sobre textos antiguos, reconoció los símbolos. Los había visto antes, grabados en ruinas derruidas en rincones remotos de México, descartados por otros como mero arte primitivo. Pero el manuscrito afirmaba lo contrario. Estos símbolos, explicaba, contenían la clave para comprender el pacto de la Llorona. Representaban el lenguaje de la entidad con la que había negociado. Un lenguaje que hablaba de poder, de desesperación y de un hambre que nunca podría ser saciada. El manuscrito hablaba de un precio, un alto precio que la entidad exigía por sus servicios. Exigía no solo un alma, sino un legado eterno. Una línea de sangre, ligada para siempre a su voluntad, obligada a vagar por la tierra, cumpliendo sus órdenes por toda la eternidad. La Llorona, impulsada por su dolor, cegada por su desesperación, había condenado sin saberlo no solo a sí misma, sino a sus descendientes a este destino. Sus llantos, antes un lamento materno, eran ahora un canto de sirena, un faro para atraer a otros a las garras de la entidad, para perpetuar el ciclo de dolor y servidumbre. La sangre de Alejandro se heló en sus venas. La leyenda era mucho más horrible de lo que podría haber imaginado. La Llorona no era simplemente una mujer enloquecida por el dolor. Era una prisionera, una marioneta en las garras de un antiguo mal. El manuscrito insinuaba una profecía, un momento en que el poder de la entidad alcanzaría su cenit, un momento en que los llantos de la Llorona anunciarían no solo el dolor, sino el fin de todas las cosas. Alejandro, con la mente acelerada, profundizó en los crípticos pasajes del manuscrito. La entidad, al parecer, se alimentaba de la desesperación, de la energía pura y primaria del sufrimiento humano, pero ansiaba algo más que actos aleatorios de dolor. Buscaba un linaje, una línea de sangre imbuida de su poder, cada generación alimentando su creciente oscuridad. Sus descendientes, dispersos a través de generaciones, llevaban la marca del pacto, un linaje oculto, ligado a la voluntad de la entidad. Cada nacimiento, un escalofriante eco de su trágico destino, un nuevo eslabón en la cadena de dolor. Alejandro se dio cuenta con creciente temor de que la maldición no estaba ligada a un lugar específico, al río o incluso al propio México. Estaba ligada a la línea de sangre, una siniestra herencia transmitida de generación en generación, una bomba de relojería esperando a explotar. El manuscrito hablaba de un ritual, una ceremonia que se realizaba una vez cada generación, un acto espantoso destinado a fortalecer el vínculo entre la entidad y la línea de sangre. Se llamaba el ritual de las lágrimas. En el aniversario de la muerte de los niños, el descendiente de mayor edad debía ofrecer un sacrificio, una sola lágrima, derramada no por dolor, sino por absoluta desesperación. Esta lágrima, imbuida de la energía pura y potente de la línea de sangre, serviría como conducto, un vínculo directo entre la entidad y el reino mortal. El ritual, afirmaba el manuscrito, era esencial. Era la clave para mantener el control de la entidad sobre la línea de sangre, para asegurar que su poder fluyera a través de ellos, generación tras generación. Si el ritual se interrumpía, el control de la entidad se debilitaría, dando a Alejandro la oportunidad de romper la maldición.
Mientras Alejandro leía los textos antiguos, un nombre le llamó la atención. Un nombre susurrado en voz baja, un nombre envuelto en reverencia y miedo. El séptimo hijo. Según la leyenda, cada séptimo hijo varón nacido en la línea de sangre de la Llorona heredaba una fracción del poder de la entidad. Un poder que se manifestaba de maneras extrañas e impredecibles. Un poder que podía ser utilizado tanto para el bien como para el mal. El manuscrito afirmaba que el séptimo hijo tenía la llave para romper la maldición. Sus lágrimas, derramadas no por desesperación, sino por genuino remordimiento por los pecados de su antepasado, podrían romper la conexión de la línea de sangre con la entidad, liberándolos de su control. Pero encontrar al séptimo hijo no sería tarea fácil. Podría estar en cualquier parte del mundo, viviendo una vida inconsciente de su linaje, con su poder latente, esperando el momento adecuado para despertar. Alejandro, armado con un conocimiento prohibido, una mochila llena de textos centenarios y el corazón apesadumbrado por un mal presentimiento, lo encontró por fin. El séptimo hijo, el portador de la maldición. Era un hombre joven, intacto por la oscuridad que se aferraba a su linaje, con el corazón aún lleno de una esperanza que desmentía la maldición que portaba. Una esperanza que parecía inquebrantable. El joven escuchó con el ceño fruncido, sus ojos reflejando las llamas parpadeantes de la hoguera, mientras Alejandro le exponía la escalofriante verdad de su ascendencia y el destino que le aguardaba. El peso de la maldición, los horrores del ritual de las lágrimas, la perdición inminente que se cernía sobre todos ellos. Era casi demasiado que soportar para cualquiera. Sin embargo, en lo más profundo de la mirada del joven, Alejandro vio un destello de desafío, de la fuerza que dormitaba en su interior, esperando ser liberada. A medida que la noche se hacía más profunda y los primeros llantos de la Llorona resonaban en la distancia, se dirigieron a la orilla del río, listos para enfrentar su destino. El séptimo hijo se plantó ante la brillante aparición de la Llorona, su vestido blanco ondeando como una mortaja fantasmal. Sus esqueléticos dedos se extendían hacia él, su voz un coro de canciones de cuna destrozadas. Alejandro observaba desde las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, mientras antiguas oraciones se formaban en sus labios. Con mano temblorosa, el séptimo hijo levantó la vista hacia la mujer espectral, con los ojos llenos no de la desesperación que ella ansiaba, sino de una profunda tristeza, una profunda empatía por el tormento que soportaba. Una sola lágrima, nacida de la compasión, no de la desesperación, surcó su mejilla. El aire crepitó con una energía invisible. La Llorona se tambaleó, su forma parpadeó. Sus llantos se convirtieron en jadeos ahogados. El río, antes plácido, se agitó violentamente, como si las mismas fuerzas de la oscuridad estuvieran siendo absorbidas de nuevo por el abismo. El séptimo hijo había tomado su decisión, y cuando los primeros rayos del alba atravesaron la oscuridad, solo quedó silencio. El silencio de una maldición rota, una línea de sangre liberada, un legado reescrito. Sin embargo, los ecos del lamento de la Llorona, los susurros de su tragedia, siguen perdurando. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se esconde bajo la superficie incluso de los cuentos más reconfortantes. Porque algunas historias, amigos míos, nunca terminan realmente. Persisten en las sombras, susurradas por el viento, un eco inquietante del pasado, que nos recuerda para siempre que algunas decisiones, una vez tomadas, nunca pueden ser deshechas. Abraza la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la leyenda de la Llorona. Si disfrutaron de este descenso a la oscuridad, para más historias de lo macabro y lo desconocido, suscríbanse a nuestro canal, Susurros de los Espíritus. Compartan este video con aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar las sombras, y si la oscuridad los llama, denle like. Que el miedo los envuelva y los susurros los acompañen. Hasta la próxima.